Ahora sí, para finalizar el día de hoy, presentamos el Código de Autorregulación del Canal Encuentro y Paca Paca, una herramienta democrática para proyectar la televisión pública educativa. A cargo de Cecilia Flashland, comunicadora social, redactora del Código de Autorregulación de las Señales del Ministerio de Educación de la Nación, María Rosenfeld, directora general de Canal Encuentro, Facundo Agrelo, coordinador general de contenidos de Paca Paca, Sofía Arriague, productora delegada del Canal Encuentro, y la periodista y conductora del Canal Encuentro, Gisela Busaniche. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, estamos aquí para presentar lo que es el manifiesto de Canal Encuentro y Paca Paca. Este manifiesto surgió con la idea de poder sintetizar en un documento escrito el trabajo que venimos haciendo desde el nacimiento de Canal Encuentro hace 8 años y el de Paca Paca hace 5 años. Y bueno, y también hacer un ejercicio un poco de introspección entre los propios trabajadores de estas señales y juntos poder elaborar en realidad un código de autorregulación del cual parten estos 20 puntos. Eso fue una idea que conversamos con el ministro Alberto Sileoni, que nos apoyó y nos dijo, me parece muy buena esa idea para que esta gestión pueda también culminar con este documento escrito y que un poco plantee todos los objetivos que nos planteamos desde el comienzo de las señales, que sintetice esa construcción que venimos haciendo desde el nacimiento del canal. Un poco qué identidad fuimos construyendo, cómo lo hacemos, cuáles son las áreas que participan en la producción audiovisual, cómo es nuestro sistema de producción, el sistema de producción delegada, cómo nosotros trabajamos con universidades, con centros audiovisuales y con casas productoras medianas, pequeñas y medianas, desde el inicio. También cómo trabajamos nuestros contenidos, a qué llamamos calidad. Bueno, y en ese ejercicio de pensarnos qué es ser un canal educativo y público, y en ese ejercicio de pensarnos fue que convocamos a Ceci Flashland para que nos ayude a transformar eso en un trabajo más práctico. O sea, hicimos 2 talleres con los propios trabajadores, donde, bueno, la idea fue profundizar en ese sentido y el resultado de ese trabajo, de esos encuentros y también de un trabajo escrito que hizo cada área que interviene en la producción, que son áreas de contenidos, áreas de producción, áreas técnicas. Bueno, y entre todos trabajamos para poder sintetizar este trabajo en estos 20 puntos y que luego se van a transformar en el Código de Autorregulación. Este material va a quedar y la idea es quizás a partir de la presentación de este manifiesto buscar las adhesiones. Hay algo que recién me decía José Pablo Feynman, me dice, es impresionante, pero los canales que ustedes hacen son canales que todos, más allá de su ideología, clase social, región del país, los argentinos nos sentimos muy orgullosos. O sea, que la calidad y el reconocimiento social que tienen estas señales era algo que nosotros necesitamos condensar en por qué estos canales son eso, por qué los argentinos nos sentimos orgullosos de estas señales. Bueno, tiene que ver con un trabajo en equipo muy profundo
que no hacemos solos, que lo hacemos a través de este sistema de producción, que para sintetizar una serie en imágenes y en un relato hay un trabajo de mucha gente que está detrás y muchas miradas que están puestas en todo ese proceso. Nos sentimos orgullosos un poco de haber podido sintetizarlo en 20 puntos, porque bueno, cuando empezamos a trabajar había muchas palabras en un mapa que elaboramos de palabras para definir cómo trabajamos y bueno, creemos que es un buen disparador y ojalá, bueno, a partir de este manifiesto podamos lograr la adhesión de muchas personas de la cultura, de la academia y diferentes referentes que nos acompañen en este manifiesto para que este trabajo y cómo nosotros trabajamos sea ya algo que quede para siempre. Diríamos que nuestros objetivos, nuestros valores y la calidad con la que nosotros venimos trabajando en todos estos años continúe siendo la manera fundamental de trabajar en estas señales, tanto en Paca Paca como en Encuentro. Bueno, le dejo la palabra a Facu Agrelo para que él cuente su punto de vista desde Paca Paca y después pasamos a Ceci Flashland, que fue quien nos acompañó en este proceso y quien va a poder volcar esto en una redacción. Y también después está Sofía Arriague, que bueno, como todos ustedes saben, el sistema de producción delegada es un sistema que Canal Encuentro fue el primero en trabajar y bueno, y la figura del productor delegado es como la columna vertebral de cómo nosotros trabajamos y los productores delegados son quienes llevan adelante las series y las producciones que nosotros tenemos y nos parece como representativo de todos los trabajadores del canal que estuviera Sofía Arriague también. Cuando hace un tiempo pensamos en este congreso, una de las razones fue que hasta ahora tanto Encuentro como a Paca Paca nos habían contado los otros. Las audiencias, los medios, la gente vinculada, los trabajadores vinculados a la televisión, pero no nosotros mismos. Y queríamos hacerlo, queríamos contarnos y poder plasmar en algún documento nuestras definiciones de quiénes creemos que somos, quiénes nos consideramos que somos. Hoy a la mañana el ministro Silioni contaba que ahora en el fin de semana se había puesto a mirar un poco de Paca Paca y un poco de Encuentro y a anotar algunos conceptos que iban surgiendo mientras miraba. Y hablaba de igualdad, solidaridad, justicia, memoria. Eso él lo decía mirando lo que emitían los dos canales. Cuando nosotros nos juntamos ahí en Educar, como contaba recién María, en estas dos jornadas, Cecilia hizo un ejercicio de pedir que dijéramos palabras o conceptos que nos reflejasen, y surgían conceptos parecidos también. O sea, la percepción
que nuestra, digo, de los trabajadores de Educar, de las señales, tenía, digo, un tono similar a la descripción que hacía hoy a la mañana el ministro. Digo, esto no quiere decir necesariamente que las señales reflejen lo que quienes las hacemos pensamos o consideramos, pero esta era una de las razones por las que queríamos llegar a este momento, a este encuentro, para tratar de por lo menos objetivar algunas. Y por otro lado, cuando hablamos de hacer este congreso, dijimos algo que, digo, hablar de nosotros para tratar de definir un poco los 8 años de encuentro, los 5 de Paca Paca, pero también, y no en menor medida, pensar hacia adelante. Y cuando hablamos de pensar hacia adelante, inmediatamente surgió la idea de hacerlo con las otras señales públicas latinoamericanas, porque nuestra historia, digo, hablo más de Paca Paca en todo caso, porque es lo que más conozco, está absolutamente vinculada a Latinoamérica. Está vinculada a las señales públicas y obviamente está vinculada a los procesos, digo, de esta época, ni hablar de la historia de Latinoamérica, pero digo, de esta época. No solo las señales públicas tienen ciertos patrones o, digo, puntos en común, sino las experiencias que llevaron al surgimiento de estas señales, los contextos, digo. Y esos mismos contextos que dieron lugar al surgimiento o a la necesidad de la existencia de señales públicas son los contextos que hoy en algunos lugares de Latinoamérica están poniendo en riesgo esas señales. Como están poniendo en riesgo, digo mucho más que esas señales. Están poniendo en riesgo, los modelos que se han propuesto, que se han llevado adelante en estos años. Y nuestra percepción es que cuanto más vinculados estemos con las otras señales, cuanto más intercambiemos, cuanto más nos veamos, más nos fortalecemos. Pensarnos hacia adelante no es lo mismo haciéndolo solos que también, como decía hoy a la mañana el ministro, hacerlo rodeado de la gente más cercana, más parecida a lo que hacemos. Así que digo, básicamente esa era un poco la idea y que ahora se plasma en el manifiesto, y la idea es que entre las charlas de hoy y de mañana también nos permita generar, una agenda común para seguir trabajando de acá en adelante. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Lo primero que me gustaría decir es que a mí me convocaron por mi condición docente. ¿Sí? Así que lo que yo voy a contar acá, lejos de ser simplemente los 20 enunciados, es también la trastienda de cómo se formularon esos enunciados. Porque preguntarse cómo se hace una televisión pública, cómo debe hablar esa televisión pública, cómo debe gestionarse, cómo debe construir un proyecto en un momento de transformaciones decisivas en América Latina, no es tan fácil. Si no es que todos pensamos lo mismo y que todo fue un terreno de acuerdo. Me parecía interesante que también les pudiera contar algo de la trastienda, de las discusiones que tuvimos con los trabajadores del canal acerca de algunos de estos tópicos, porque de alguna manera este es un manifiesto lleno de certezas, pero que también acepta mostrar algunas contradicciones y titubeos. Y a mí me parece lo más interesante de este momento del Estado Nacional. Sí, es un Estado Nacional que tiene varias certezas, pero que también ha aceptado
que en su construcción hay sujetos diversos que no coinciden plenamente en todo. Sí, eso a mí me pareció súper interesante y acá haría una digresión. Yo tengo 46 años y tal vez lo más llamativo cuando uno dialoga con los trabajadores de Canal Encuentro y Paca Paca es su juventud. Realmente yo era la persona mayor ahí. Sí, eso es muy fuerte porque uno también se está enfrentando a trabajadores que son los trabajadores que están construyendo, tal vez por primera vez en la Argentina, los medios públicos. ¿Sí? O sea, medios públicos efectivamente con un Estado que tiene fines democratizadores. Entonces es interesante también porque ellos traen otra memoria generacional. Mi memoria generacional es de los 90, una persona que siempre piensa que va a fracasar. ¿Sí? O sea, y la memoria generacional de estos jóvenes que tienen entre 30 y 40 es otra, tienen otro piso. Entonces también me interesaría señalar eso porque la discusión que tuvimos, que sostuvimos, también fue en esos términos generacionales. ¿Sí? Eso también es lo que se está discutiendo en los canales públicos. Entonces, agradecer realmente a mis amigas y compañeras y amigos y compañeras del canal. Yo trabajo acá en el Ministerio, en otra área, por esta oportunidad. La verdad que es un espacio muy enriquecedor sentarse con los trabajadores que están llevando adelante una propuesta que en 10 años pudo, que nada menos, inventar las pantallas de Canal Encuentro y Paca Paca y decir, bueno, a ver, paremos un poquito, sí, tomémonos 2 talleres para reflexionar sobre esto que hemos hecho. ¿Sí? Una reflexión que obviamente tiene verdades, pero también tiene dudas, construye interrogantes, y me parece que eso fue lo más interesante del espacio de los talleres. Sí, nosotros ahora les voy a pedir si me acompañan con, acá está mi power. Sí, por eso puse acá una experiencia de producción colectiva con los trabajadores. Después, Gisela va a leer después el manifiesto. ¿Sí? Ustedes van a poder escuchar el resultado. Yo acá les voy a mostrar la trastienda. ¿Cómo llegamos a ese resultado? Ustedes van a ver cuando yo les vaya mostrando lo que discutimos, es que efectivamente fue una escritura colectiva. Más allá de que a mí me haya después tocado el trabajo de ordenar eso, ese trabajo de editar y ordenar implicó sobre todo una tarea de poder recuperar, ¿sí?, los aportes que habían hecho las diferentes áreas de los 2 canales. Sí. Nosotros trabajamos en 2 encuentros, ¿sí? En el primer encuentro yo propuse 2 cosas. Primero, la táctica así de apertura de discusión más clásica de cualquier docente, el torbellino de ideas. ¿Sí? Elija cada uno 3 palabras que puedan servir para definir lo que estos canales son. ¿Sí? Esa fue como la primera cosa. Pasa a María que quiero que les muestre. Acá estamos en esta herramienta tecnológica que aprendí a utilizar, que es la nube de tags. ¿Sí? Pusimos todas las palabras que surgieron de ese torbellino de ideas. Muchas tienen que ver con lo que decía Facu y lo que decía María, ¿sí? Bueno, las palabras que tienen que ver con el recorte más ideológico del canal. Diversidad, educación, pero por ahí si se fijan, por ejemplo, apareció la palabra expediente, ¿sí? ¿Por qué lo señalo? Porque una preocupación para los trabajadores de 2 canales que están inventando una nueva televisión pública es cómo lidiar con los mecanismos de la burocracia estatal, ¿sí?, que son constitutivos de cualquier experiencia que se dé en el marco del Estado y que a la vez aparecían allí señalados muchas veces como un obstáculo para algo que en estos canales que son tan nuevos tiene a veces más que ver con la creatividad, con la invención, casi les diría con una cuestión artística. ¿Sí? Entonces ellos me decían, pero ¿cómo? O sea, nosotros estamos creando, estamos inventando y nos dicen, llenaste formulario, presentaron mal las facturas, hacé este expediente. Y entonces era una discusión interesante porque también eso daba cuenta de eso que se estaba construyendo y que se estaba solidificando, porque no hay Estado sin burocracia estatal. ¿Sí? En todo caso, el desafío sería cómo podemos construir otra burocracia que al pensar los medios públicos sea más dinámica. Pero esa era una discusión que aparecía, así como todo este imaginario de lo que se quiere transformar y de lo que se quiere crear debe lidiar con esas otras cuestiones más de materialidad objetiva que implica, ¿sí?, la construcción de Estado. Desde por la demanda de la transparencia en el manejo de los fondos hasta por las formas de licitaciones, de contrataciones, cosas que son absolutamente necesarias para llevar adelante esto que María señalaba de una invención que el canal tuvo, que es la invención de la producción delegada, ¿sí?, de que el Estado sea el que de alguna manera arbitra las reglas del juego, pero que es también el que permite que esa narración que se escucha en los canales sea dicha por distintos actores. Si ustedes escucharon acá a los compañeros de El Perro de la Luna, bueno, es una productora que
obviamente participa de un relato que construye el Estado, pero con una voz propia, que inventa algo propio. Y cuando ustedes preguntaban antes por la atención con la academia, yo creo que eso es lo más rico de estos canales. O sea, que se atreve a poner en escena que cualquier campo comunicacional que se pretenda democrático tiene que poner en escena esas tensiones. ¿Sí? Entre un académico, un realizador que piensa en la narración y un Estado que quiere que la población acceda a colectivos, a contenidos diversos, hay una tensión. Y eso es lo más interesante, digamos, poder acceder a esa tensión. Bueno, acá, ¿qué otra palabra podemos destacar? También algo interesante que apareció cuando hicimos esta nube de taxes, tal vez como una de las cuestiones que con más fuerza creo atraviesan estos canales, que es cómo que los contenidos educativos puedan dialogar bien con nuevas formas narrativas. ¿Sí? Algo que tal vez no sea tan novedoso en América Latina, pero que entiendo que los programas lo tienen como una bandera. ¿Sí? Samba enseña quién es San Martín, pero no va a resignar cierta cuota irónica para hacerlo, porque eso es una clave de la narración de cualquier dibujito animado, ¿sí? El humor, cierto rasgo irónico. Entonces, la convivencia de esas dos cosas, creo que en casi toda la programación de las dos pantallas aparece todo el tiempo, ¿sí? Obviamente, seguramente en la producción aparecen cantidad de problemas para eso. Bueno, sobre esto también discutían los trabajadores. Ese día, lo que ahí resultó lo más interesante, yo le di a los trabajadores de los canales 3 definiciones sobre lo que los canales son. La primera es lo que la Ley de Educación Nacional dice sobre las señales. ¿Sí? Nosotros en la actualidad tenemos una ley que se sancionó en el 2006, que en uno de sus capítulos específicos habla de cómo el sistema educativo debe incorporar las nuevas tecnologías y las nuevas formas audiovisuales de narrar para mejorar la enseñanza. Y en ese capítulo, ¿sí? Hay 3 artículos que hacen mención a las señales, en ese entonces de educar, y de cómo educar creaba encuentro y estaba abierto a la existencia de nuevas señales, porque todavía no existía Paca Paca. Bueno, ese artículo no generó gran debate. Después les di una definición que el propio canal hace de sí mismo. Tampoco generó debate. Pero después les di esta definición, que es la que sigue acá, que es una definición de un académico que se llama Martín Becerra, que critica los canales. Ahí me di cuenta que la mejor forma de hacer saltar la pasión identitaria de los trabajadores de Canal Encuentro era criticarlos un poco. Si yo decía algo crítico, ellos se ponían la camiseta y sacaban millones de argumentos para defender por qué esos canales son lo que son. ¿Sí? Acá dice Martín Becerra. Encuentro es una señal cultural y educativa creada en 2005 y dependiente del Ministerio de Educación, y en consecuencia sujeta a la orientación que le imprima a la misma el ministro de turno. Gracias a una programación de calidad, mayormente producto de la tercerización del Ministerio a productoras independientes que trabajan con altos estándares de calidad en la producción audiovisual, se ha instalado como un ejemplo que goza de legitimación por parte de la audiencia, incluso por parte de la audiencia que no sintoniza la señal. El lenguaje de encuentro demanda un alto capital simbólico por parte de la audiencia que para su sintonía debe abonar el servicio arancelado de acceso a la televisión, eso no va más. Desde 2011, una parte importante de la producción de la señal es también accesible a través de Internet. Les diría que de ese primer taller, esta frase de Martín Becerra, que es una nota al pie, en un artículo de él que está bastante bueno, pobre yo con esta nota al pie como que lo remando al frente, pero despertó creo que la discusión más rica del taller, sobre todo por esto de si el canal construía una interpelación elitista, ¿sí? Al poner al aire una programación sobre temas digamos, que no forman parte de la vida comunicacional masiva. Y creo que eso fue lo que los trabajadores mejor argumentaron, ¿sí? En el sentido de que, lejos de ser elitista, esa programación lo que supone es una confianza sobre la audiencia, ¿sí? Que no es lo mismo, ¿sí? Una confianza acerca de que efectivamente las audiencias pueden gozar de esa programación, aunque sea un programa de filosofía, aunque sea un programa de historia, aunque sea un programa de biología. Yo he aprendido de biología como nunca mirando Canal Encuentro, ¿sí? Entonces, esta cita de Becerra despertó, me parece, como interesantes discusiones sobre qué tipo de interpelación se construía sobre la audiencia y también sobre la cuestión de cómo se producía. ¿Sí? Acá está planteado en términos de tercerización y más bien no es así el modo en que el canal
que los canales piensan su producción, sino más bien es un modo de asociar y de fomentar una industria audiovisual con multiplicidad de actores que pueden ir desde una productora a una universidad. Eso fue la primera jornada, ¿sí? Poder estandarizar algunas palabras para definir las señales y después avanzar en algunas discusiones. Después ya en la segunda de las jornadas, lo que hicimos ya fue trabajar sobre esta idea de manifiesto, ¿sí? Cada grupo era invitado a escribir una suerte de decálogo que les permitiera definir lo que son las señales, ¿sí? En 10 puntos, definir lo que son encuentro y paca-paca. Acá yo puse algunos ejemplos de las cosas que fueron saliendo en los grupos, ¿sí? Para que ustedes, aunque sea, los miren y vean que efectivamente después es lo que se fue recuperando para el manifiesto que escribimos. Y vamos a la tercera. Este es otro ejemplo. Sí. Una cosa que también se habló en la mesa anterior es esta discusión de qué significa ser federal, ¿sí? Yo que trabajo en el ministerio y viajo mucho por las provincias, cantidad de veces me han señalado que tal vez lo más interesante de las señales es que las personas que aparecen no son todas blancas y de ojos celestes, no son como yo, por suerte, ¿sí? O sea, son rostros que tienen más que ver con la multiplicidad de rostros que hay en la Argentina, ¿sí? Lo mismo con las tonadas, ¿sí? Eso también se ve en Canal Encuentro. No todos los locutores hablan en porteño, sino más bien se permiten otras inflexiones. Entonces la cuestión de capaz de ser federal apareció también muy fuerte. Y acá lo que hice fue un listado, ¿sí? De algunas discusiones que aparecieron también a partir de la escritura de los manifiestos, ¿no? Que me parecían como interesantes. Esta cuestión de si ser masivo y popular es lo mismo, si los canales buscan las dos cuestiones, buscan ser populares y también buscan ser masivos. Ya lo dije, la cuestión de ser porteñocéntrico. Después, otra discusión fuerte era si una televisión que se pretendiera educativa, sí o sí tenía que prescindir de ciertos vínculos con la cuestión más comercial. Esa es una discusión que también apareció. Y después una discusión que a mí me encantó es, bueno, a ver si los trabajadores de Canal Encuentro tenían que nombrar a sus destinatarios, ¿qué palabra elegían? ¿Sí? Los llamaban ciudadanos, los llamaban pueblo, los llamaban televidentes, los llamaban audiencia. Eso despertó como una discusión bien potente, que después van a ver cómo lo logramos resolver en el manifiesto, en el punto número 9, porque, bueno, obviamente cada una de esas palabras nos lleva hacia un imaginario distinto, ¿no? Yo les decía que hay un libro sobre la televisión pública donde escriben dos personas que estuvieron muy vinculadas al canal, Verónica Fiorito y Tristán Bauer, ¿sí? Y van alternando ellos con las palabras que eligen. Por momentos hablan de ciudadanía, tal vez en una clave más de cómo los organismos internacionales durante años le han dicho a América Latina que tienen que ser los medios públicos, ¿sí? Y por momentos hablan de pueblo, tal vez más en la clave de cómo en estos últimos años hemos como reinventado los proyectos políticos que nos permitieron mucho más que esos documentos de los organismos internacionales crear televisoras públicas. Entonces, eso también me parecía interesante porque toda la documentación que hay sobre la televisión pública, mucha de ella, no toda, mucha de ella, está generada en ciertos países del primer mundo y nosotros también la hemos leído. Yo en la facultad la leí siempre. Pero bueno, nosotros ahora estamos pensando en experiencias concretas, que se hicieron en contextos concretos, con limitaciones de proyectos políticos que tienen nombre y apellido. Entonces, de alguna manera, también en los talleres me pareció interesante cómo se empezaba, a través de lo que los trabajadores proponían, se ampliaba la discusión sobre cómo deben ser los medios públicos. Sí, algunas de esas cuestiones no están saldadas, están pensadas en otros países, en otros contextos. Bueno, nosotros también en América Latina tenemos que armar nuestra propia agenda de cómo debe ser una discusión de medios educativos, que en este caso se presentan públicos y educativos. Y acá había puesto algo para cerrar, que ahora veo que está el filósofo Feynman y me da un poco de vergüenza, pero lo voy a decir igual, que era sobre, voy a tratar de recordar cómo estaba explicado en el capítulo de Filosofía para Todos, que era el concepto de alienación, ¿no? Uno dice, bueno,
justo leí la tesis de una compañera de la facultad que se llama Mariana Baranchuk, que dice, bueno, a ver, es sobre qué pasa con los trabajadores de la industria audiovisual en los medios públicos. Si no tomo el caso de estas dos señales porque la presentó hace un par de años. Entonces ella plantea que el trabajador de la industria audiovisual, aún trabajando en un medio privado, no termina de ser del todo un trabajador alienado, porque eso que produce, ¿sí?, esa imagen que produce, ese guión que produce, esa narración que produce, en algún punto lo sigue representando. Y yo pensaba que en los trabajadores de Canal Encuentro y de Paca Paca, lo que yo percibí en esas discusiones, que he trabajado en muchas empresas haciendo algo parecido a esto, y uno lo único que ve es alienación, es que acá la idea de alienación hay que repensarla, porque esas personas están orgullosas del trabajo que hacen, más allá de que después tengan su lista de reclamos, de la que yo no voy a hablar y que seguramente será legítima o no, eso se discutirá en términos gremiales. Pero hay algo de esa producción, de sentirse orgulloso por lo que se ve en la pantalla y de sentir que algo del trabajo que ellos hacen durante 8 horas está ahí representado, ¿sí? Eso de alguna manera implica redefinir esa idea de alienación. O sea, esos trabajadores son dueños de ese trabajo también. Entonces, esa a mí me pareció tal vez algo también bien interesante de estas discusiones, porque uno también tiene la sensación de que efectivamente va a haber que inventar una figura de un trabajador de un medio público como este, si no está del todo definida. Entonces, un espacio para rediscutir qué significa trabajar en un medio público estatal que pertenece al Ministerio de Educación, me pareció a mí como un primer paso y agradezco haber podido participar. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, es una genia, Ceci, y nos ayudó mucho. Quiero agradecer la presencia de algunos conductores de Canal Encuentro, José Pablo Feynman, que fue el primero en llevar la filosofía a la pantalla de la televisión, al maestro Jaime Torres, también conductor de Mundo Torres, también a las casas productoras que nos están acompañando hoy, Los Mulatos, Blas, Eloy Martínez, El Perro en la Luna, bueno, y que vienen trabajando desde hace mucho tiempo con nosotros. Y bueno, le voy a dar la palabra a Gisela Busaniche, que también es una conductora de Canal Encuentro. Ah, no, perdón, me olvidé de Sofi. Bueno, primero a Sofía Arriague, que es productora delegada del canal, y después a Gisela, perdón. Bueno, algo cortito, un poco lo que dijo Ceci, que digo, ser productor de Canal Encuentro es algo que, bueno, lo que vos decías, ¿no? Que tenemos como mucha responsabilidad, que es algo que no es un trabajo de un productor común de una televisión y que, bueno, que primero es una responsabilidad porque somos parte de un canal que es del Ministerio de Educación, entonces lo que vemos tiene que tener, lo vemos con el departamento de artística, con el departamento de contenidos, hay todo un equipo atrás que trabaja para que lo que se vea tenga calidad, esté bien con lo que se diga de contenidos, entonces, digo, no es poca cosa eso. Y bueno, eso, que no trabajamos alienados, porque lo que hacemos son cosas que siempre son interesantes, que tienen un contenido atrás, que no son cosas vacías, entonces es muy importante eso para nosotros como trabajadores. Y bueno, que el código estuvo bueno para pensarnos y ver lo que venimos trabajando y poner en palabras las cosas que trabajamos día a día y que ponerlas en 20 puntos está bueno como para sentar acá lo que somos y mirar para adelante para lo que viene. Eso, nada. Gracias. Sofi, y yo personalmente quiero agradecer a todos los trabajadores de Canal Encuentro y de Paca Paca, que tenemos esa pasión por lo que hacemos y un gran compromiso. Y creo que también es una gran responsabilidad, porque a veces cuando a uno le dicen, bueno, este orgullo que sienten por los canales, obviamente nosotros trabajamos con dineros públicos y todo el tiempo pensamos en hacer lo mejor que podemos día a día y con una gran responsabilidad justamente por ser un canal educativo, o sea que el fin es hacer herramientas pedagógicas, que ese material vaya a la escuela y también por ser canales públicos. O sea, trabajar en un proyecto público siempre implica
Otro compromiso y una gran responsabilidad, tanto porque lo que hacemos es de todos, como por el uso del dinero público, que para nosotros también significa una gran responsabilidad. Bueno, y ahora quiero presentar a Gisela Busaniche, que es conductora también de nuestra pantalla y quien va a poder leer los 20 puntos de nuestro manifiesto. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. También muy orgullosa de pertenecer a este canal y agradecida de que existan estos espacios para poder replantear la televisión pública. Vamos a pasar a leer el manifiesto que después de horas y horas de debate quedó y todavía siguen ahí peleando por palabras. Manifiesto de Encuentro y Paca Paca. Punto 1. Somos canales públicos y estatales, dependientes del Ministerio de Educación de la Nación. Nuestra existencia es ejemplo de un momento inédito en la transformación de los medios de comunicación en la Argentina, una etapa donde el Estado Nacional creó marcos regulatorios antimonopólicos y financió activamente la producción de contenidos audiovisuales. Punto 2. Somos canales educativos que enseñamos, informamos, entretenemos e interpelamos críticamente a la sociedad. La historia, la ciencia, el deporte, la geografía, la salud, la naturaleza, el cine, el arte, la música, la literatura. Nada de lo humano nos es ajeno y lo hacemos propio sabiendo que el lenguaje televisivo implica articular contenidos y formatos con una propuesta narrativa y estética atractiva e innovadora. Punto 3. Somos federales. El campo y la ciudad, la periferia y el centro, el norte y el sur, Buenos Aires y las provincias, buscamos superar las antinomias históricas poniendo al aire todos los paisajes, todas las tonadas, desde Ushuaia a La Quiaca, sin olvidarnos de las Islas Malvinas. Punto 4. Brindamos un servicio. Como define la Ley de Medios, nuestros canales ofrecen un servicio de comunicación audiovisual. En este sentido, si bien una de nuestras misiones es entretener y enseñar, nuestros objetivos están más cerca de la educación y la salud que de la televisión como negocio o mero entretenimiento. Punto 5. Aportamos al desarrollo de la industria audiovisual. En una década creamos alrededor de 25.000 puestos de trabajo y desarrollamos una forma de producción que permitió que pymes, universidades y centros audiovisuales del Estado formen parte de las industrias culturales nacionales. Punto 6. Hacemos producciones de calidad. Nuestros programas tienen estandartes altos de calidad en los aspectos técnicos, artísticos y de contenido. Por eso nuestras producciones son competitivas, tanto en el mercado nacional como internacional, y han obtenido premios y nominaciones en todo el mundo. Punto 7. Contribuimos a ampliar el imaginario nacional. El documentalista Patricio Guzmán dice que un país sin cine documental es como una familia sin álbum de fotos. Produjimos cientos de imágenes novedosas para enriquecer el álbum de fotos del país. Tenemos una mirada amplia sobre la cultura. Alta, baja, popular, masiva, elitista. Las clasificaciones apresuradas no forman parte de nuestra programación, que recorre sin prejuicios el arco que va, por poner un ejemplo, de la cumbia villera a la ópera. Punto 8. Hacemos producciones para la escuela y a la vez pensamos la escuela. ¿Qué enseñar y cómo enseñar? Son las preguntas claves de toda pedagogía. Hicimos estas preguntas y sumamos otras. Cómo narrar y cómo mostrar contenidos para contribuir a la enseñanza no solo en las aulas, sino también en otros espacios públicos como festivales, museos, ferias y sitios web. Punto 9. Le hablamos a un pueblo múltiple, diverso, siempre en transformación. Mujeres, varones, niños, niñas, jóvenes, adultos, ancianos, trabajadores, desocupados, estudiantes, heterosexuales, homosexuales, transexuales, pueblos originarios, afros, personas con discapacidad, argentinos, extranjeros. La pluralidad de voces está contemplada en nuestras pantallas y aquellas que aún no estén pueden exigirlo. Punto 10. Estamos comprometidos con los derechos humanos. Estar ubicados en el espacio Memoria y Derechos Humanos, ex-ESMA, donde funcionó el centro clandestino de detención, no es un dato meramente geográfico, sino que implica un compromiso con los derechos humanos en varios sentidos. Con la memoria, a través de la revisión del pasado reciente, con la comunicación, entendida como derecho humano, con los derechos de los niños, niñas y adolescentes,
y con el cumplimiento y la ampliación de los derechos humanos en el presente. Punto 11. Dialogamos con la región latinoamericana y con el mundo. Mediante acuerdos de cooperación, intercambio y coproducción, estamos en contacto con otras televisoras y productoras en diferentes países. Alojamos los mejores contenidos educativos internacionales y a la vez exportamos los propios para enriquecer las pantallas de otros países. De esta manera, además mostramos en el exterior nuestra visión del mundo. Punto 12. Trabajamos en pos de la convergencia tecnológica. Las plataformas virtuales nos brindan múltiples posibilidades. Experimentar con nuevos formatos, ampliar y dinamizar el diálogo con las audiencias y brindar otras herramientas para trabajar en el aula. Punto 13. Estamos reinventando las definiciones sobre la televisión pública. El desarrollo de nuestra experiencia, ancladas en contextos históricos novedosos, está contribuyendo a ampliar las discusiones sobre los medios públicos. Cómo debe ser la relación con los estados, los gobiernos y los mercados, cuáles deben ser las formas de financiamiento, cómo pensar la tensión entre contenido educativo y masivo, cómo interpretar a las audiencias que son cada vez más amplias, cómo adecuar los parámetros de la administración pública a tiempos de las producciones audiovisuales. Punto 14. Propiciamos la transparencia en el uso de los fondos públicos. Vivimos en un tiempo donde el Estado volvió a ser garante de los derechos. De ahí nuestra plena dedicación a hacer un uso responsable de los fondos públicos. Punto 15. Nuestros contenidos se realizan a través de un mecanismo específico, la producción delegada. Bajo la coordinación de nuestros canales, las productoras, las universidades y otros espacios generan los contenidos audiovisuales. Así, el Estado no cede su lugar de construcción de relato, sino que lo enriquece sumando otras voces. Punto 16. Nuestros contenidos están elaborados rigurosamente por los especialistas más destacados en cada área. Uno de nuestros hallazgos fue convocar a académicos y científicos a producir contenidos minuciosos para después traducirlos al lenguaje audiovisual. Punto 17. Trabajamos por una programación accesible para las personas con discapacidad. La accesibilidad de los contenidos es uno de nuestros desafíos, ya que propiciamos una comunicación inclusiva. Equipos de especialistas adaptan nuestras propuestas para las personas con discapacidad visual y auditiva. Punto 18. Apostamos a la experiencia estética, a la experimentación estética. Buscamos continuamente formatos que habiliten nuevos modos de mirar para desautomatizar las formas del consumo audiovisual. Consideramos que el disfrute y la búsqueda de la belleza pueden ir de la mano de la formación de televidentes que sean críticos de las imágenes y los medios de comunicación. Punto 19. Hablamos el idioma de los argentinos. La programación que se compra en el exterior y requiere doblaje o subtítulos elude el llamado neutro. En nuestras pantallas, los chicos comen torta, no pasteles, y los autos estacionan, no se aparcan. Punto 20. Buscamos fortalecer la identidad colectiva a partir de reconocernos en un pasado común. Nuestros canales fueron testigos y protagonistas del creciente interés y la sociedad por la historia. La creación de Samba, a esta altura una marca de nuestros espacios, es tal vez el mejor ejemplo de cómo una narración desprejuiciada puede acercarnos a la historia nacional. Y estos son los 20 puntos del manifiesto que salió de los talleres de los trabajadores. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer muy especialmente a Rubén Daudia, el gerente general de Educar, por habernos permitido hacer este trabajo, a Violeta Rosenberg, que no está, es la responsable de contenidos de Canal Encuentro, que le puso mucho entusiasmo, a Natalie Shechman, a Ceci Pardo, a Ceci Flashland, por habernos conducido en este camino, a Nati Laube, y también decirles que si hay una fortuna que tenemos los que trabajamos en el audiovisual es que solos no podemos, siempre es un trabajo en equipo. Así que quiero agradecer
a cada uno de los trabajadores que pone pasión, entusiasmo y mucha responsabilidad cada día para hacer el trabajo que hacemos. Muchas gracias. Gracias a todos.